Y es el momento de saludar a nuestro invitado capital, ya con datos en las manos, sobre la temporada turística de España. Nos acompaña don José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. ¿Qué tal, don José Luis? Muy buenos días. Buenos días. Pues ya tenemos más o menos cerrado cómo ha ido el segundo trimestre del año y tenemos perspectivas para el tercero en el que estamos. El del segundo, ¿qué puede decirnos? Bueno, el segundo ha sido un magnífico trimestre, es decir, siguiendo una tendencia de crecimiento, aunque un pelín descendente con respecto al primer trimestre del año y al último del año pasado, que crecíamos al 14%, en el primer trimestre de este año crecíamos al 9%, en realidad son crecimientos poco usuales y habituales, nos estamos desacelerando, el 7,4% ha sido el crecimiento de la actividad turística del segundo trimestre, y cuando luego hablemos del tercero, pues se sigue desacelerando, pero siempre dentro de unas tasas bastante envidiables desde el punto de vista macroeconómico, que tienen algunas, digamos, inquietudes ciudadanas que tenemos que cuidar. Pero en cualquier caso, un buen trimestre segundo y que abre las puertas a un trimestre de verano que también con buenas expectativas. Aunque notamos ahí algo de desaceleración en las ventas, ¿o no? Es correcto, sí, es correcto, es lo que le decía, venimos desacelerándonos, pero también es verdad que veníamos de unas tasas de crecimiento muy poco habituales, que muchos empresarios se planteaban en su foro interno cuán sostenibles eran en cuanto a las elevadas tasas, y por lo tanto sí, hablamos de una desaceleración, pero de alguna manera estamos todavía pensando en crecimientos en torno al 4, al 5%, que pues sigue siendo, con respecto al crecimiento de la economía española, unas tasas notablemente altas. El- Lo que ocurre es que perdón. sí, no, ¿Sí? disculpe. No, bueno, básicamente era que sí, que nos vamos desacelerando, pero aún manteniéndonos en unas tasas del 5,3% para el tercer trimestre de verano. Quería preguntarle sobre el comportamiento de los turistas o el impulso de los turistas. ¿Siguen siendo los extranjeros la principal fuerza motora del turismo respecto a la nacional? Sí, lo que nos hemos constatado en este segundo trimestre, que también es una tendencia para el tercero, es que dentro de esa desaceleración es mayor la desaceleración de la demanda española con respecto a la extranjera, que sigue siendo bastante potente. Por lo tanto, estamos un poquito, digamos, dependiendo más en las tasas de crecimiento de esa continua preferencia que nos distingue los turistas extranjeros, mientras que la nacional se está ralentizando y de alguna manera acompasando, como apuntaba inicialmente, un poco más a los fundamentos macroeconómicos del consumo en general. Por lo tanto, sí, la española está decreciendo algo, mientras que la extranjera se mantiene potente. Hablemos, don José Luis Zoreda, del tercer trimestre. ¿Qué visibilidad tenemos viendo las reservas que ya están consolidadas? Bueno, lo que le decía es que nuestras estimaciones de actividad económica, que siempre es no solamente las ventas de los hoteles, de los restaurantes, sino toda la actividad directa e indirecta que genera el turismo, es un crecimiento al 5,3% respecto al que ya fue un magnífico verano en el año 2023. Es verdad que nos vamos desacelerando un poco, luego tiene ciertos sesgos en favor de el destino urbano, muy apoyado por los tráficos de larga distancia. Madrid va a ser probablemente el que registre las mejores tasas de crecimiento para el verano del 2004, y también algunas partes del litoral, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Cataluña, Baleares y Canarias se mantienen en torno al 2% de crecimiento, y la España verde pues también está en torno al 2%. Con lo cual, las perspectivas de verano son buenas. Insisto, el año 2023 fue un magnífico verano. Hay lugares donde ya estamos llegando a unos límites de crecimiento donde es muy difícil poder superar los indicadores de afluencia sin caer en unas sobrecargas que son después cuestionadas tanto por la sociedad civil, los residentes, como por los propios turistas, y de alguna manera para final de año estimamos y mantenemos un poco las previsiones que hicimos ya en enero de que el turismo crecerá un 4,6% en el conjunto de todo el año, es decir, explicaría el turismo un 22,6% de todo el aumento de la economía española, y por tanto estaríamos creciendo a unas tasas prácticamente el doble de las que muy recientemente el ministro de Economía estimó para el conjunto de España a lo largo de todo este ejercicio. Señor Zoreda, cuando usted piensa en destinos turísticos que ya están sobrecargados, en cuáles piensa en particular que podrían ser ejemplo?
Bueno, estamos pensando en algunos de los vacacionales, pero también en algunos urbanos, es decir, cuando estamos hablando de sobrecargados, siempre estamos pensando en sobrecargados en sus temporadas punta o en épocas puntuales, ¿no? Entonces, de alguna manera coinciden con algunos de los que últimamente pues está habiendo algún tipo de manifestaciones ciudadanas poniendo en cuestión las externalidades que genera el turismo, Canarias, Baleares recientemente, algunos lugares de Andalucía, por ejemplo, en clave urbana como podría ser Málaga, como podría ser Santiago de Compostela, como pueden ser algunos barrios de Barcelona, como pueden ser algunos barrios de Madrid. El fenómeno empieza a ser algo generalizado en el sentido que tenemos que vigilar por encima de todo, no caer en análisis de la evolución del turismo que tengan como único objetivo crecer en volumen de visitantes. Tenemos que empezar a crecer en valor añadido de lo que incorporan estos visitantes para no sobrecargar puntualmente estas, digamos, capacidades de cargas, de infraestructuras, de depuradoras, de asistencia sanitaria, etcétera, y buscar un poquito un tipo de turismo que poco a poco nos vaya dejando más, porque esto será el mejor pasaporte para generar una actividad más, digamos, halagada y constante en el año, con un mejor empleo y al final con algo que a nosotros nos parece en estos momentos como empresarios capital, con la mayor sostenibilidad social. Tenemos que procurar en el sector turístico español no morir de éxito. El crecimiento por el crecimiento, en temporadas punta, con el mismo modelo turístico, en algunas partes de España ya no es sostenible. Tenemos que procurar otras estrategias, otros modelos de crecimiento que, insisto, como común denominador tengan que al final, en vez de batir récords de afluencia de turistas, batamos récords de satisfacción ciudadana. ¿Sigue teniendo el sector problemas para encontrar empleados en momentos punta como este? Sí, sigue teniendo, esta es otra de las cuestiones importantes que también ponemos de manifiesto en nuestros informes, es decir, aparte de que existe unas dificultades que es un poco curioso, de encontrar empleo a nivel general, no solamente en el sector turístico, en el nuestro se acompaña además de algo que sentimos que tenemos que poner el mayor foco los empresarios, en elevar al máximo el sentimiento de pertenencia de trabajar en el sector, algo que hemos etiquetado como salario emocional, donde aparte de facilitar las mejores condiciones económicas posibles, tengamos que recuperar este orgullo de pertenencia, este sentimiento de formo parte de un sector que me ofrece oportunidades de futuro y por lo tanto es otro aspecto importante en las cuales por lo menos los empresarios que forman Exceltur y lo que estamos animando al sector empresarial en su conjunto es tratar de procurar que el empleo sea de la mejor calidad y además ofreciendo las mejores oportunidades de desarrollo a futuro. Pues don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, le agradecemos este análisis compartido hoy en Capital Radio. Le deseamos lo mejor. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables.